Auspician Somos Protagonistas, Laboratorio Bioquímico Iglesia Saramburu, calle 8, número 548, La Plata. Teléfono 0221 421 1446. Droguería Express SRL, Oliden 2214, Capital Federal. Teléfono 4687-8383. Erfolg Salud, internación domiciliaria. Gaona 2696, Quinto C, Capital Federal. Teléfono 4584-2111. Wotan SRL, seguridad privada. Mariano Acosta 137, Primero C, Avellaneda. Teléfono 4222-5660. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades. Cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221 412 9500. Sanatorio Argentino, más de 50 años de excelencia en salud. Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Medihome es una empresa dedicada a la internación domiciliaria, líder y precursora en el rubro, ofreciendo prestaciones de excelencia avalada por el profesionalismo de quienes la conducen. Nos encontramos en Grupo Medihome. Vamos a hablar con su gerente de Casa Central, División Internación Domiciliaria, la licenciada María Laura Calusotti. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Kevin. Te agradezco en primer término que se haya recibido aquí en su empresa. Vamos a comenzar un poco con la trayectoria de Grupo Medihome, una empresa que nace aproximadamente en el año 2000. Sí, hace ya 16 años, aquí en la ciudad de La Plata. Estamos orgullosos de que sea platense. Como bien decías vos, esto es Casa Central. Y bueno, después hemos generado nuevas sucursales en el resto de la provincia. Pero la realidad es que nosotros iniciamos aquí en la ciudad de La Plata. Es una empresa que nace en un contexto complicado, como era el año 2000, 2001. Tu integración en la empresa fue hace 11 años. Hace exactamente 11 años, pero la realidad es que, si bien como decís vos, el contexto económico era un contexto muy complicado, esta actividad responde también a una necesidad en lo que tiene que ver la situación sanitaria, la falta de camas en los sanatorios, en los hospitales. Entonces, bueno, la reducción de costos también para las obras sociales y para las prepagas en cuanto a la asistencia de un paciente, que en vez de ser asistido en un centro asistencial, es asistido en su domicilio. No solo que la internación domiciliaria reduce costos, sino que también es más provechosa para el paciente, ¿no? Mantener quizá el área, su área cotidiana, su lugar de todos los días. Más que nada en el área psicológica. Pero antes de ir a lo que es internación domiciliaria, se ha desarrollado un grupo. Sí, este grupo brinda un servicio muy integral. Me comentaba fuera de cámara, de rehabilitación. Sí, el grupo Medihome, como lo dijiste, en función de todas las necesidades que se van generando en la asistencia de nuestros pacientes, hemos generado diferentes unidades asistenciales. Entonces, tenemos centros de rehabilitación aquí en La Plata, en Capital, unidades de traslados, el área de Maceta que provee todos los insumos y aparatología necesaria para asistir a nuestros pacientes en sus domicilios, el sistema de teleasistencia domiciliaria, ayuda humana, que es para asistir no solo a pacientes, sino a gente que vive sola, gente anciana o chicos que pasan grandes horas solos en su casa. Entonces, bueno, están monitoreados las 24 horas. Bueno, son todas las diferentes unidades asistenciales que tiene la empresa. Aquí en La Plata es un orgullo, el año pasado pudimos inaugurar un nuevo centro de rehabilitación, pero ya con internación, que es IGEA. Es un centro con 16 camas donde el paciente se interna para recibir toda la rehabilitación directamente dentro del centro. Muy bien.
María Laura, vamos a entrar un poco en lo que es internación domiciliaria, que es el área el cual gerenciás. Contanos un poco cuáles son las prestaciones que se brindan desde aquí. En lo que es internación domiciliaria, nosotros lo que apuntamos es a una atención interdisciplinaria con diferentes profesionales del área de salud. Apuntamos, como decías vos, a mejorar la calidad de vida del paciente y en la asistencia, porque vos muy bien mencionabas los beneficios que tiene el paciente en ser asistido en su domicilio, en su entorno, en su medio, con su grupo familiar, a diferencia de lo que sucede en un nosocomio, además de la dinámica familiar, que esto queda totalmente interrumpida cuando un paciente está internado. Entonces, desde la atención en el domicilio, nosotros abarcamos todo lo que es el área de salud, con enfermeros, médicos, asistentes domiciliarios, el área de rehabilitación, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, interconsulta con diferentes profesionales de la medicina, como puede ser la interconsulta con un neurólogo, con un psiquiatra, con un nutricionista. Nosotros también proveemos dentro de todo lo que es la asistencia en salud, en algunos casos, por ejemplo, la alimentación enteral. Entonces, cuando hay un paciente donde no puede, por algún trastorno deglutorio o por su patología de base, alimentarse como normalmente lo hace, nosotros proveemos todo lo que es el servicio de alimentación enteral. Así que bueno, es un servicio bastante abarcativo integral. Y todo integral. También lo que es el área de psicología, ¿no? Acompañando no solo al paciente, sino también a ese grupo familiar. Eso es lo que quería decir, ¿no? Cuando se habla de internación domiciliaria, no se tiene un solo paciente, porque la familia se podría decir como que pasan a ser también pacientes. En realidad, la familia es la que tiene que colaborar y termina siendo un integrante de este equipo multidisciplinario, porque si la familia no acompaña en este proceso, de hecho es una de las limitantes si no hay una familia continente para poder organizar un servicio de internación domiciliaria. ¿No? Porque es uno de los eslabones principales de esta cadena de recuperación psicológica de este paciente. Totalmente, la familia puede favorecer o puede realmente impedir la asistencia en el domicilio del paciente. Muy bien, en Medihome están preparados para atender todo tipo de patologías, todo tipo de complejidad de patologías. Sí, a veces la limitante fundamental es la que acabamos de decir, la familia. También hay una evaluación que se debe realizar, una evaluación socioambiental. Tienen que haber ciertas condiciones edilicias para poder brindar un servicio de atención domiciliaria. Y la patología tiene que estar en un estadio o en un momento de estabilidad que permita que ese paciente pueda ser externado para recibir una asistencia similar a la que recibía en una institución sanatorial en su domicilio. A veces las patologías no son patologías complejas y a veces las internaciones domiciliarias son muy cortas. Por ejemplo, en un tratamiento antibiótico que debe realizarse no vía oral, sino intravenoso, uno tiene un paciente internado durante 60 días exclusivamente porque cada 8 horas hay que pasarle una medicación. Bueno, con la posibilidad de internación domiciliaria vos externás a ese paciente, liberás una cama y le das la posibilidad de que ese paciente se integre nuevamente en su hábitat y en compañía de su familia para recibir ese tratamiento en domicilio y en 60 días ya tiene el alta. Recuperado mejor de lo que estaría. Exactamente. Después no, también tiempos, tenés pacientes también, por ejemplo, pacientes crónicas o pacientes que van a tener una rehabilitación, una recuperación muy lenta, secuelas, por ejemplo, de un ACV, en donde, este proceso de recuperación va a ser mucho más lento. Patologías crónicas en las cuales no hay una curación posible, como por ejemplo puede ser una esclerosis múltiple, pero uno acompaña todo ese proceso y trabajando con todo el equipo de rehabilitación para mantener aquellas funciones que el paciente puede seguir manteniendo esa autonomía, ¿no? Totalmente. Que yo creo que cuando a un ser humano se empieza a perder esa autonomía, automáticamente la salud mental empieza a degradarse
de una forma muy rápida. Nosotros apuntamos justamente a que mantenga esta autonomía del paciente. Y cuando hablamos de patologías que no tienen una curación posible, es cuando entran los cuidados paliativos. Sí, eso es otra de las áreas que se trabaja en internación domiciliaria. Es un área en la cual cambia totalmente el paradigma del médico, porque yo siempre digo que el médico está formado en la facultad para curar, y cuando vos estás en un estadio de una enfermedad donde no hay una curación posible, tenés que tratar a ese paciente para darle la mejor calidad de vida que se pueda, y que todo ese trayecto que tiene que hacer en su vida sea de la mejor manera posible. Para eso los profesionales que trabajan con ese tipo de pacientes tienen que estar formados, es una formación específica en lo que es cuidados paliativos, tanto sea el médico, tanto sea el psicólogo que interviene, y hay un trabajo no solo con el paciente, sino con la familia para acompañar este proceso. ¿Sí? No me imagino cómo debe ser el trabajo que debe realizar un psicólogo especializado en cuidados paliativos con esta familia. Sí, pero bueno, si bien es un trabajo difícil, es de lo que se trata nuestro trabajo. Así que, y además porque el paciente en ese momento generalmente está a veces hay momentos de negativismo, de no aceptación, pero bueno, justamente el trabajo de todos los profesionales es que vaya aceptando esta realidad, que pueda generar pequeños proyectos, aunque sea, pero muy pequeñitos, proyectos de la vida cotidiana, poder preparar una comida un día, no dejar nada pendiente. Bueno, este es el trabajo que se va generando con el paciente y también con la familia. María Laura, ¿a qué rango de edad se puede aplicar la internación domiciliaria? ¿A partir de qué edad se puede atender un paciente o se puede atender en cualquier momento de su vida? No, en cualquier momento de su vida. La internación domiciliaria atiende pacientes neonatológicos, desde recién nacidos hasta pacientes ancianos, gente joven. En realidad no es una cuestión de edad, sino de patología. Exacto. Y de requerimiento en cuanto a salud que necesite el paciente. Todo paciente es pasible de internación domiciliaria, haciendo algunas observaciones o salvedades, como hicimos recién, que tiene que ver con la evaluación de ese grupo familiar, si está en condiciones de recibir a su paciente en el domicilio, que las condiciones habitacionales estén dadas y que la patología o el estadio de la patología en ese momento lo permita. El paciente tiene que tener ciertas condiciones de estabilidad dentro de su patología. No implica que no pueda ser un estadio agudo de una enfermedad o una patología grave. Acá lo que importa es que tenga cierta estabilidad para poder mantenerse en el domicilio. Todas cosas, ¿no? Como es la predisposición familiar y, como bien dijiste, quizás el espacio en donde se va a trabajar. Sí, es fundamental. Vos pensás que en muchos casos la internación domiciliaria va acompañada de mucha aparatología, desde equipos de oxigenoterapia, no solo un tubo de oxígeno, un concentrador, un respirador. Entonces, la habitación donde ese paciente va a estar en el domicilio tiene que tener algunas condiciones. El sistema de electricidad debe tener ciertas condiciones para garantizar que esa prestación se pueda dar en buenas condiciones. No nos olvidemos que ese paciente sale de una internación, en muchos casos, para llegar a su domicilio. Entonces tenemos que reunir las condiciones más o menos similares a las que venía recibiendo en un centro asistencial. Exacto, y estas condiciones tienen que cumplirse todas para poder aprobar este tipo de internación. Sí. Bien. María Laura, ustedes brindan prestaciones a lo largo de todo el país, cuentan con varias sucursales en distintos puntos del país. Contanos un poco en dónde se encuentra Medihome. Sí, bueno, respondiendo a esta necesidad que se fue dando a nivel social y, como iniciamos la entrevista, económico y político, se fueron generando diferentes sucursales. Nosotros tenemos cobertura de todo lo que es la provincia de Buenos Aires, con sedes propias. Bueno, La Plata es Casa Central, en Cava, en Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Rojas, todas esas son sedes propias. Igualmente en Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Salta. Creo no olvidarme ninguna de las sucursales, pero la realidad es que desde allí se abre un abanico para todas las zonas aledañas. Exactamente. Es decir, que brindan prestaciones en todo el país prácticamente.
Apuntamos a eso. De a poco vamos lográndolo, vamos generando nuevas sucursales. Bien. También cuentan con una fundación que se llama Fundación Medihome. Sí, la realidad que en todo este trabajo de todos estos años de trabajar con la salud, con la rehabilitación, también nos dimos cuenta que había un espacio en todo lo que es la integración de la discapacidad, hay mucho desconocimiento y hay mucha inigualdad en esto de las posibilidades que tiene una persona que padece alguna discapacidad en cuanto a su reinserción en la sociedad y fundamentalmente en el campo laboral. Desde la fundación se trabaja desde el área del arte, generando talleres de artes plásticas, de música, de danza, abierto a la comunidad, en el cual participan personas con discapacidad y personas que no tienen discapacidad. Y hay un área específica en lo laboral en el cual se trabaja para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral, porque la realidad es que no tienen las mismas posibilidades que aquellos jóvenes que no padecen ninguna discapacidad. Exacto. Te voy a hacer una pregunta como licenciada en psicología. Cuando hablamos que hay determinadas personas con discapacidades distintas, estamos hablando de la palabra integración. Sí. ¿Por qué se hace difícil la integración? Seguramente debe haber algunas discapacidades que en donde estos chicos, estas personas, pueden tener un desarrollo laboral igual que cualquier otra persona que no posea esa discapacidad. Sí, la realidad es que tienen las capacidades para diferentes tareas laborales. Lo que pasa es que acá hay cuestiones, me parece, muy arraigadas en la sociedad, de prejuicios. Mala predisposición por parte de la gente. Y desconocimiento. Yo creo que tiene que ver con el desconocimiento y el desconocimiento genera este prejuicio y esa resistencia, pero si uno empieza a compartir, nosotros en la empresa tenemos incorporado, trabajando chicos con discapacidad y la realidad es que uno después, al conocer a la persona y a conocer su capacidad para trabajar y con el compromiso fundamentalmente que lo hace, realmente se da cuenta que fue muy tonto con la actitud de prejuicio que tenía antes. Y el gesto que los chicos tienen frente a aquel que le da la posibilidad, nosotros en la fundación tenemos un grupo de chicos que está trabajando ya desde el año pasado con un servicio de catering. A los cuales se los puede contratar para asistencia de cualquier evento privado, un cumpleaños, una inauguración. Se llaman los redonditos de mozzarella. Realmente con el compromiso que hacen la tarea los chicos es magnífico. Así que realmente lo que uno recibe estimula para seguir trabajando con ellos. María Laura, por último, antes de despedirme, ¿cuáles son los proyectos que tiene el Grupo Medihome a corto, mediano o largo plazo? Bueno, los proyectos, como recién decíamos, es seguir generando sucursales en diferentes lugares para que la gente tenga la posibilidad de recibir nuestros servicios en sus domicilios. Nos sorprende mucho que todavía hay mucha gente que no conoce lo que es la internación domiciliaria y la asistencia domiciliaria y bueno, la idea es seguirlos difundiendo para favorecer cualquier tipo de recuperación de un paciente en su domicilio. Muy bien. Sin más, María Laura, te agradezco, licenciada María Laura Carusotti, te agradezco que nos haya recibido en Medihome. Esperemos que puedan mantener este crecimiento y que puedan seguir brindando estas prestaciones de excelencia que brindan. Y a través nuestro vamos a hacer lo posible por seguir difundiendo lo que es la internación domiciliaria que tantos beneficios trae para la comunidad. Bueno, te agradezco que nos hayan visitado y que difundan esta actividad porque en realidad es en beneficio de toda la comunidad. Gracias a vos, estuvimos en Grupo Medihome. María Laura, buenas noches. Buenas noches. Medihome, calle 14, número 676, La Plata. Teléfono 0221 422 2663. X Urban, Blanco Encalada 3037, Lanús. Teléfono 4230-0070. CAMAC, Centro Argentino de Medios Alternativos de Comunicación. Rincón 1069, Banfield. Teléfono 4242
8283. Prácticos de Buenos Aires, Monroe 2524, Quinto B, Capital Federal. Teléfono 4786-5352.